A todas las personas que visitan este espacio educativo y cultural les envío un gran saludo, esperando que este contenido sea de completa utilidad y que les permita la posibilidad de expandir sus conocimientos y sus reflexiones alrededor de las ciencias sociales. En esta ocasión deseo compartir con ustedes el abordaje del tema acerca de las dictaduras. Las dictaduras como sistemas de gobierno en donde se imponen las ideas y a partir de la fuerza se maneja la corriente y la dinámica de la política. Es importante tener en cuenta 4 reflexiones y a partir de estas 4 reflexiones poder realizar una conclusión un poco más novedosa que las conclusiones tradicionales que se realizan sobre este fenómeno. Lo primero que quiero decir es que las dictaduras como concepto son utilizadas con fines propagandísticos y por esa razón hay un manejo superficial de las ideas. Se hace un uso propagandístico para poder favorecer sistemas de gobierno de preferencia de algunas facciones políticas, sean estas facciones políticas de derecha o facciones políticas que se declaran de izquierda. Se habla, por ejemplo, a partir de medios de comunicación norteamericanos o chilenos o colombianos acerca de la dictadura castrochavista. Y esta idea de la dictadura castrochavista ha servido como espacio de propaganda para poder generar una buena imagen de gobiernos propios de derecha. También a partir de dinámicas políticas que se denominan dinámicas de izquierda, se habla de los momentos en los cuales se vivieron dictaduras para tratar de manifestar la idea de que estos gobiernos son mejores y no dar la oportunidad a que exista una crítica de estos experimentos políticos. Entendiendo que hay un manejo de este concepto superficial, entonces habría que hacer una aclaración y esta aclaración en primer lugar debería ser una aclaración histórica. Es meritorio ubicar las dictaduras en un momento específico de la historia para poder tener la mayor utilidad conceptual a propósito. Debemos ubicar el fenómeno de las dictaduras preferiblemente después del desarrollo de las revoluciones políticas que han dado puerta a la llegada de gobiernos democráticos a la historia del mundo. Para poder avanzar hacia una explicación más profunda acerca de la naturaleza de las dictaduras, es importante realizar un ejercicio de ubicación histórica. Para que podamos sacar utilidad y poder tener una buena interpretación de estas situaciones dictatoriales, es recomendable y es importante dar un espacio de interpretación para las dictaduras después de las experiencias revolucionarias que han llevado a la realización de movimientos y de gobiernos democráticos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hiciéramos uso de otros momentos de la historia para hablar de dictadura, por ejemplo en el caso del Imperio Romano o en el caso de los gobiernos feudales de la Edad Media o en el caso de los gobiernos antiguos de Grecia, estaríamos incurriendo en un uso del concepto que no nos permitiría observar su gravedad. La dictadura se puede vislumbrar más adecuadamente en comparación a la democracia. Cuando emerge la democracia, cuando se habla de un gobierno democrático, hay un elemento fundamental y es el elemento del respeto de los derechos humanos. Para tener una observación completa y para tener una sensibilidad adecuada sobre las dictaduras, debemos interpretar que las dictaduras son gobiernos que no respetan los derechos humanos,
Por esa razón es muy importante ubicarlas principalmente en el siglo XX, cuando se van consolidando los derechos humanos y cuando contamos con una Declaración Universal de los Derechos Humanos, se puede establecer un sistema político internacional. Y en este sistema político internacional podemos observar que aparecen las mediciones necesarias para poder interpretar si los gobiernos son democráticos o no. Debido a esto, es importante y es fundamental dar esa ubicación histórica a las dictaduras. Después de eso, podemos hablar de las dictaduras a partir de un análisis de teoría política o de un análisis cultural. Si el análisis obedece a la teoría política, podemos hacer uso de las ideas de los politólogos norteamericanos David Easton y Robert Dahl. Estos autores hacen una comparación entre autocracia y democracia. Incluso el autor Robert Dahl prefiere hablar no de democracia, sino de poliarquía. ¿Por qué es importante este concepto de ciencia política? Porque nos permite entender que en el caso de las dictaduras, el poder y la capacidad de decisión se concentra en una sola persona o en muy pocas personas, a diferencia de las democracias, que son concebidas como sistemas competitivos, en donde hay varias élites políticas, hay varias élites informativas y élites económicas que se disputan el desarrollo y el control del poder político. Cuando hay varias élites, existe la oportunidad de que la ciudadanía pueda tomar decisiones a partir de una pluralidad de ideas y de una pluralidad de participantes. De lo contrario, el sistema electoral se reduce fuertemente y con un sistema electoral fuertemente reducido nos dirigimos hacia situaciones dictatoriales. Para complementar ese análisis de ciencia política, podemos hacer un análisis relacionado con la cultura. Y cuando hablamos de la dictadura en términos culturales, hablamos de un contexto donde las personas aceptan la violencia, la represión y el autoritarismo. Se acepta la violencia, se acepta el crimen como un mecanismo adecuado para poder acceder al poder. Se acepta el asesinato, se acepta la desaparición de personas, se aceptan delitos como los genocidios o las masacres. Cuando se aceptan escenarios de represión, se está asumiendo que las cosas son tal como se presentan y no debe existir algún ejercicio de crítica ni una búsqueda de transformación del sistema político. Y cuando se habla de autoritarismo, se habla del escenario en donde la persona no quiere desarrollar su autonomía, no quiere desarrollar sus propias ideas ni su propio desarrollo ético y moral, sino que acepta que desde un lugar arriba de él o arriba de ella se establezcan las condiciones y las normas y los propósitos que debe seguir. No hay autonomía. Estos tres factores entonces constituyen la posibilidad de que culturalmente se fortalezcan las dictaduras. Habiendo hablado de estos cuatro aspectos, podemos ofrecer una conclusión que podemos pensar es novedosa acerca del entendimiento de las dictaduras. Normalmente se habla de dictaduras y cuando se habla de dictaduras nos limitamos a entenderlas bajo el esquema de una reducción del sistema electoral. Por eso fácilmente se habla de fraude electoral o se habla de manipulación de las masas y se dice que el gobierno que no está en sintonía con nuestras ideas es un gobierno dictatorial. Y asumir este tema de una manera tan superficial es bastante peligroso. Debemos entender que las dictaduras obedecen a unas dinámicas culturales, además de unas dinámicas electorales. Y en esas dinámicas culturales y electorales toman fuerza. Hay una frase que ha sido endilgada a el pensador Nicolás Maquiavelo.
se habla de que el fin justifica los medios. Hay otra frase que ha sido referida a un pensador que se llamaba Sun Tzu, y esta frase hablaba de que la política es la guerra por otros medios. Es necesario pensar que la democracia debe ser sometida a una dictadura. Es necesario pensar que en una democracia no podemos participar y estamos dispuestos a soportar sistemas falsamente democráticos. Vamos a aceptar la idea de que la democracia sería una dictadura por otros medios. Este es el motivo de profundizar estos conceptos, para que comprendamos que la dictadura no solamente es una discusión que se debe dar entre oponentes de élites políticas, sino que es una discusión que debemos asumir todos los ciudadanos para que como sistema cultural y luego ojalá como sistema político sea superada. Muchísimas gracias por su atención.